Les voy a hablar de una forma muy rápida de lo que estamos haciendo en México, especialmente en la universidad en donde yo trabajo, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, y en un grupo que se creó hace más o menos en el 2015, 2014, y en la búsqueda de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía y de transformación de energía en general usando electroquímica. Entonces espero que les pueda gustar esta presentación y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan por ahí tener en el futuro o contactándome a este correo, o esta es nuestra página del grupo donde pueden ver qué es lo que hemos hecho últimamente. Entonces no resta más que empezar, ¿vale? Bueno, les voy a hablar, ya el ingeniero Marco ya había presentado bastantes cosas de las baterías, simplemente les voy a volver a decir lo mismo. La evolución de las baterías electroquímicas ha tenido un cambio impresionante desde lo que fue la batería de Volta hace más de 200 años, casi 200 años, evolucionando por las baterías de plomo ácido aunque las baterías de plomo ácido se siguen utilizando mucho, parece ser que ya están como en la prehistoria. Lo que es actual, obviamente, son las baterías ion-litio, que pues tienen una alta densidad de energía, cambios de volumen casi nulos y un alto voltaje. Pero la cosa no se detiene ahí. Esta cuestión del almacenamiento de energía es bien dinámica y en algún momento vamos a tener mejores baterías. Entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados para el futuro. No contentarse con decir ya tenemos una buena batería o tenemos un proceso, sino mejorarlo, cada vez mejorarlo y mejorarlo cada vez más. La batería de ion-litio, como lo explicaba el ingeniero Marco también, es un sistema de almacenamiento de energía, prácticamente utilizan litio, obviamente porque es muy ligero, y tienen unos materiales. Estos materiales catódico y anódico son los que determinan todas las propiedades, para acabar pronto. O sea, si una batería tiene diferentes químicas, diferentes materiales, va a tener diferentes propiedades. Va a ser más económica, más eficiente, mayor potencia, mayor energía, etcétera. Todo eso lo va a definir los materiales catódicos y anódicos, es decir, sus voltajes y sus capacidades. Ocurren ciertas reacciones de óxido-reducción en las que el litio y se intercala con las estructuras y tiene diferentes reacciones en el material. ¿Vale? Bueno, entonces, esto no es algo, el desarrollo de las baterías ha llevado mucho tiempo, pero el año pasado, en el 2019, se dio el Premio Nobel en Química a estos investigadores por el desarrollo de la batería. Eso simplemente pone en relieve la gran importancia que tiene el día de hoy las baterías y su funcionamiento y su mejoramiento. Lo que ocurre actualmente es que hay un mercado muy grande de baterías. De hecho, pues lo que ya tenemos ahora es un mercado muy grande para los celulares, los laptops, tablets, herramientas y demás. Esto ya está bastante desarrollado, pero hay mercados nuevos que tienen que ver con el almacenamiento de energía a gran escala. Por ejemplo, el almacenamiento de la red, almacenamiento de energía renovable, sistemas de almacenamiento de energía portable y sistemas de almacenamiento estacionario. Aparte de esos, obviamente ustedes deben conocer que hay un mercado muy grande para los vehículos eléctricos, carros, autobuses, motocicletas, todo lo que tenga que ver con transporte está creciendo de una manera acelerada y entonces debemos estar preparados para lo que ocurra en el presente y obviamente en el futuro. Esta es una grafiquita, simplemente muestra cómo está el mercado de autos eléctricos actualmente. La cantidad el mercado para los autos eléctricos ha ido en aumento. Eso pues, no es nada nuevo, esta grafiquita es hasta el 2016. Aquí hay una comparación de lo que ocurre en China, en Europa, en Estados Unidos y a nivel global. La tendencia es a la alta de todos los países, el que ha aumentado mucho más es el mercado chino y a nivel global también. Y aquí estos puntitos marcan la venta de carros del total, o sea, el porcentaje. Y más o menos estamos como entre el 2, subiendo al 4%, en el caso de China, pero a nivel global también estamos como entre el 2 y el 4%. Entonces, el mercado de estos autos eléctricos es muy alto y va a seguir creciendo cada vez más. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en México y en general en todos lados, lo que ocurre es que el costo de la batería está muy relacionado con el costo del material catódico. El material catódico incluye casi el 32% del costo total y algunos otros componentes también contribuyen muy altamente a este costo. Aparte de eso, también hay un costo asociado con la fabricación de las baterías. Las baterías, si se fabrican en China, generalmente en Japón o en cualquier otro lado, van a tener un precio por kilowatt hora. Pero también este es un reporte en el que se hace un modelado de cuál sería el costo de fabricación en diferentes situaciones, en Estados Unidos, una startup, en Estados Unidos, una empresa coreana transplantada en Estados Unidos, en Japón. Todo esto incluye muchos costos, por ejemplo, el envío a Estados Unidos, el mantenimiento, los edificios y demás, los equipos, la energía, todo eso va en el precio, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad, por ejemplo, para nosotros que estamos en México, es posible porque el precio de fabricación podría ser menor, incluido principalmente por la cercanía con Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes, y por muchas otras razones, como energía, el precio de la mano de obra, etcétera. Pero aún se dan cuenta, esta parte azul que tienen todos los sistemas de producción, tiene que ver con el costo asociado de los materiales, y ese costo asociado de los materiales sigue siendo muy alto para todo el proceso de fabricación de baterías. Entonces, de esas dos cosas, lo que obtenemos es que debemos atacar el costo de las baterías y tratar de disminuir esos costos mediante diferentes razones o diferentes procesos, ¿no? Entonces, nada más les voy a comentar un poquito lo que ocurre con la industria automotriz en México. México es el 7º mayor productor de vehículos a nivel mundial. Se exportan autos a Canadá, a Estados Unidos principalmente, pero también a Europa, Asia, Colombia, Brasil, prácticamente a todo el mundo se exportan los autos fabricados en México. No solamente eso, uno de los mayores productores obviamente es Estados Unidos, pero México es el primer productor de autopartes, el primer exportador de autopartes a Estados Unidos, y Estados Unidos es el principal exportador de autopartes a México. Entonces existe una relación de compra-venta y de autos y de partes para auto que lo hace uno de los mercados más grandes en todo el mundo respecto a la comercialización de autos eléctricos. Sin embargo, pues todo esto está basado en autos de combustión interna. Y si México quiere mantener esta posición, obviamente tiene que mejorar y transitar hacia los autos eléctricos. Y lo que hemos dado cuenta es que, desgraciadamente, desde que nosotros empezamos a hacer esto, como en 2015, no hay muchas, ni siquiera universidades ni empresas que se dediquen a hacer esto en México, y por lo tanto nosotros tratamos de hacerlo de una forma, empezar a hacerlo para mejorar el proceso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos mejorar aún más este proceso de fabricación de baterías? Hay muchas maneras, muchísimas formas de hacerlo. Uno de los principales es desarrollar nuevas químicas de materiales. Estas nuevas químicas de materiales son las que van a permitir llegar a este target de $100 por kilowatt hora que comentaba ya el ingeniero Marco hace un momento. Entre otras cosas, también lo que implica es poder hacer otros procesos, pero principalmente lo que implica es hacer nuevas químicas de materiales. Entonces, algo que quisiera mostrarles también es que ya hemos tenido alguna experiencia en la expresión electroquímica en hidrógeno. Es algo que nos ha dejado muchas enseñanzas. Como saben, las células de combustibles muchas veces se pensó que era el equipo del futuro. Solamente produce agua, alta eficiencia, utiliza hidrógeno y es perfecto, ¿no? El problema es que utilizaba cosas que incluían platino, catalizadores de platino. Luego había nanopartículas de platino, aleaciones de platino y otros compuestos de platino. Y lo que resultó al final es que lo que dice el futuro es que tenemos que tener compuestos
sin platino. Entonces tratamos desde 1950 hasta el 2018 de mejorar estos sistemas, pero no se logró, pues porque el platino no era algo que estaba en el mercado mexicano, y entonces aunque se hicieron desarrollos, por ejemplo en autos eléctricos, con hidrógeno y demás, pues no hubo mucho desarrollo. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es encontrar una nueva forma de tener algunos otros materiales. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué otros metales base podrían funcionar? Aquí hay toda una colección de materiales catódicos, diferentes químicas, que tienen diferentes propiedades. Todos tienen una capacidad teórica de este tipo, a veces la capacidad teórica nos alcanza, pero ¿qué ocurre si nosotros cambiamos por otro diferente metal? Por ejemplo, el cobre. Y el cobre pues tendría la ventaja de que tendría una capacidad teórica muy alta, un bajo impacto ambiental, por ejemplo, en lugar del cobalto, sería una ventaja, pero también una de las grandes importancia de esto es que el cobre, México es uno de los mayores productores de cobre, entonces podría tener una gran ventaja en la producción de estos materiales y dar un valor agregado al cobre en nuestro país. Y lo que hicimos fue eso. Fuimos desarrollando sistemas en los que pudiéramos mejorar un material catódico. Una de las formas de evaluar un material catódico es esta. Pues prácticamente tenemos una gráfica que relaciona el potencial y la capacidad de descarga. Y tenemos unas curvas de descarga y una curva de carga. Prácticamente lo que nos dice cuánta capacidad, es decir, cuánta energía se puede almacenar, es hasta dónde llega esta curva. Y otra cosa que relaciona con la energía y con la potencia es el potencial al que ocurre este proceso. Entonces, si nosotros queremos mejorar esa energía, pues obviamente esta curva está dibujada, tenemos que aumentar la capacidad de ese material, tenemos más energía en esa situación. Otra forma es aumentando el voltaje. Si aumentamos el voltaje, también podemos aumentar la potencia y la densidad de energía. Nosotros decidimos atacar esta ruta azul tratando de aumentar la capacidad de diferentes materiales en base a cobre, y lo hicimos. Bueno, este material no es nada nuevo, ya se conocía desde hace algunos años. Lo único que tratamos de hacer es, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar sus propiedades? Lo primero que hicimos fue realizar la síntesis y probarlo. Y obviamente aquí tenemos un primer ciclo de carga en donde tenemos una capacidad bien alta. Tenemos también el segundo, el décimo y el ciclo 50. Entonces, lo que vemos es que en el primer ciclo tenemos una capacidad muy alta, pero que va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a casi cero. Casi no tenemos capacidad. Eso, pues obviamente a nadie le gusta, ¿no? No queremos una batería que solamente dure un ciclo y que después disminuya totalmente su capacidad. Lo que queremos es tener una capacidad que tenga alta capacidad, pero que también mantenga esa capacidad por muchos ciclos. Entonces, pues lo que hicimos simplemente es disminuir el voltaje de operación. Eso ayuda un poco a la reversibilidad porque estos ciclos son mucho más estables, pero no ayuda demasiado. Aparte de eso, lo que tenemos es que hay algunas reacciones asociadas a los cambios que ocurren en las baterías, y estos cambios son de este tipo. Hay una oxidación del cobre. Obviamente este cobre 4 no existe, y en lugar de llevarse esta reacción de cobre 4, hay una reacción que hace que se forme oxígeno. Este oxígeno formado es totalmente indeseable que se formen las baterías. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaban hace rato, una vez que tengas oxígeno, calor y un combustible, calor que puede ser originado por un cortocircuito o simplemente por calor, por tener un mal manejo de la batería, y el combustible que ya está dentro del electrolito, entonces tú tienes la reacción que va a dar lugar a que se forme una explosión o que se encienda la batería, ¿no? Que se prende en fuego. Entonces, esos son de las dos cosas que necesitábamos atacar: la reversibilidad del sistema y la formación de oxígeno. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que hicimos prácticamente fue tratar de hacer
mejoras a este material. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Nosotros utilizamos mucho esta química computacional, que simplemente de lo que se trata es de que metemos las propiedades de cierto compuesto, los metemos a un algoritmo computacional, digamos, bastante complejo, y lo que obtenemos son las propiedades. Una de estas propiedades que obtenemos es esta. No voy a aburrirlos mucho con esto, pero lo que implica es que el oxígeno puede participar en las reacciones redox. Esa participación del oxígeno significaría que se está formando ese oxígeno que lo queremos que se forme. Y entonces lo que tratamos de hacer es modificar, aquí tenemos la estructura de este compuesto de litio, cobre y oxígeno, y lo que tenemos son estas bolitas amarillas, que en términos prácticos significa densidad de electrones. Cuando cambiamos este cobre y lo ponemos un níquel, todas estas bolitas amarillas crecen y tenemos una densidad electrónica mayor cerca del nivel de fermio, o sea, de lo que se va a oxidar en esta parte, y tenemos menos en los oxígenos que están adyacentes. Lo que significaría es que estamos quitando esa densidad electrónica cerca del oxígeno y estamos favoreciendo que todo el proceso redox ocurra cerca del níquel. Esto lo hicimos y lo probamos en una batería, en un sistema, y lo que tratamos de hacer fue esto, sintetizar un compuesto que tiene cobre, níquel y litio. Este compuesto se puso en una batería y se probó. Esta línea azul es la que corresponde al material nuevo, y esta línea negrita es la que corresponde al material original, al que solamente tiene cobre. Vean cómo la capacidad es mayor, tenemos una capacidad mayor y en comparación con el material original, y no solamente eso, sino que la capacidad va disminuyendo, pero la capacidad disminuye mucho menor en el nuevo material, o sea, tenemos una mejor reversibilidad en el proceso. Vemos estas curvas de carga a diferentes ciclos, y este material azulito, el nuevo que tiene níquel, funciona mucho mejor que el material original, así como a diferentes tasas de carga y descarga. ¿Y qué es lo que hicimos entonces? Simplemente un material que ya es abundante en México, que puede funcionar como batería, lo mejoramos y tiene estas propiedades mejoradas. Pero todavía ahí no acaba la cosa. Lo que ocurre es que ¿qué otros materiales podrían funcionar como dopantes? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues también dopamos con níquel, con hierro, con manganeso y el material original. También esto es mucho de caracterización electroquímica, que es prácticamente lo que hacemos, pero lo que significa, vean este compuesto de manganeso, que tiene 3 piquitos en la ida y un pico bastante grueso en el regreso. Cada uno de estos significa procesos redox, o sea, procesos de transformación de energía. Y lo que ocurre aquí es que en el ciclo 1 y en el ciclo 5, que se ven aquí punteadito por detrás, estos ciclos se mantienen, es decir, se está manteniendo esos procesos redox de transformación de energía que ya existían, en comparación con este verde, que vean, por ejemplo, aquí, los 3 picos están ahí, pero ya en el 5º ciclo ya no tenemos nada, ¿vale? Y esto prácticamente lo realizamos para determinar qué es lo que hacía que este material tuviera una mayor reversibilidad. Aparte de eso, lo que hacemos también es desarrollar técnicas in situ. Bueno, yo no, sino muchos de nuestros estudiantes son muy buenos. En este caso, nuestro estudiante Miguel Cruz desarrolló un método para análisis de las baterías in situ. Es decir, no tengo que sacar el material para hacer mis pruebas de rayos X, sino que realmente lo que hacemos es poner la batería y analizar los cambios que ocurren sin necesidad de sacar los elementos que ahí tienen. Y de esta forma podemos analizar los cambios, y lo que encontramos es que con el manganeso teníamos esta prueba en la que lo que ocurre es que el material se degradaba, y con la presencia del manganeso dentro de la estructura cristalina ya no hubo cambios estructurales apreciables. Por acá me preguntan que ahonde un poco más en los métodos computacionales que utilizamos. Prácticamente utilizamos algo que se llama modelado ab initio, basado en la teoría de los funcionales de la densidad, y lo que hacemos es usar es un software comercial. Lo que usamos es un software que se llama BAS, y prácticamente lo que hacemos es
encontrar las condiciones para que esto represente la realidad. Pues es una aproximación, y después lo que tratamos de hacer es calcular la densidad electrónica en diferentes condiciones, como en este caso, simplemente por modificar la presencia de uno u otro metal. Existen muchas otras cosas que se pueden hacer con este tipo de modelado, por ejemplo, calcular cómo se difunde el litio dentro de la estructura. Eso implicaría calcular qué tan rápido se puede cargar o descargar una batería. También se puede modelar, por ejemplo, el voltaje para tratar de hacer un cambio en la batería y ver si ese nuevo material va a dar mayor o menor voltaje. Hay que recordar que siempre estamos buscando que las baterías tengan más voltaje. O sea, entre más voltaje van a tener mayor potencia y muchas mejores propiedades. Entonces, muchas de estas cosas que hacemos con el modelado computacional nos ayudan a hacer menos experimentos, que es lo que tendríamos que hacer. A veces nosotros vamos a hacer un nuevo material. Bueno, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Modificarlo. Bueno, modifiquémoslo con todos estos elementos. Bueno, esa es una forma de hacerlo, pero otra forma de hacerlo es tratar de meter estos materiales en un sistema de modelado y de esa forma encontrar sus propiedades y de esa forma decidir, antes de hacer millones de síntesis o millones de modificaciones, cuál sería la modificación que podría resultar en un mejor material. Y eso es prácticamente lo que hacemos. Eso acoplado con esta caracterización in situ, nos da un montón de herramientas para poder mejorar materiales. Aparte de esto, lo que nosotros hicimos fue, bueno, pues aunque ya se había mejorado la estabilidad estructural, podría resultar que a lo mejor todavía se formara oxígeno. Y entonces lo que hicimos fue otra modificación. Aquí está la estructura del material, tal y como se ve. Están los cobres, están los átomos de litio, hay unos oxígenos. Y lo que hicimos fue tratar de hacer una síntesis para eliminar estos oxígenos y reemplazarlos por flúor. Hicimos un método de síntesis sencillo y tratamos de probar este concepto. Esta es la prueba electroquímica que obtenemos simplemente en el ciclo 1 y ciclo 10. Hay una mejor reversibilidad, hay buenos resultados, pero lo que queremos hacer es probar si todavía se forma de este oxígeno. Entonces lo que hicimos fue acoplar estas pruebas con un espectrómetro de masas. Igual hicimos muchas pruebas para hacer una celdita, que aquí está la foto, y la pusimos cerca de un espectrómetro de masas y analizamos cada una de las respuestas que se obtenía. Entonces, en el material original tenemos esta señal que equivale a una masa MZ de 32, que es el oxígeno, y este es su barrido electroquímico. Entonces, por aquí no se forma nada de oxígeno y a estos potenciales ya se empieza a formar oxígeno. Con el material modificado, este es el barrido electroquímico, también hay dos procesos, pero en ningún caso se llega a la producción de oxígeno. Entonces, lo que hicimos en es acoplar dos técnicas, uno para cambiar el catión de la estructura, y otra para cambiar el anión dentro de la estructura, y acoplado con diferentes pruebas de caracterización, podemos hacer de que este material haya funcionado mucho mejor, y bueno, que tenga la ventaja, uno, de que utiliza cobre, que es el que a nosotros nos interesa; dos, que funcione bien; y tres, que tenga las propiedades para ser usado en una batería. Entonces, ahí llegamos. Estamos en la capacidad de desarrollar nuevos materiales. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque como les decía, la industria de las baterías es una industria muy cambiante. Ahora se puede usar un material, pero el día de mañana va a salir un material nuevo con mejores propiedades, con mayor capacidad, con mejor voltaje, que va a ser el que se sintetice. Entonces se debe tener una capacidad de respuesta muy rápida para estar desarrollando más y mejores materiales cada vez, ¿no? Entonces este es el primer punto. Hay que desarrollar nuevas químicas de baterías, pero también hay otras formas de disminuir este costo. Unas de ellas significan aguantar el volumen de producción, que es obvio, pero hay otras que están relacionadas con la mejora del diseño de la celda y reducir los costos de manufactura. Entonces les voy a dar nada más dos ejemplitos de qué es lo que estamos haciendo para solucionar estos dos temitas, ¿no? Entonces, el proceso de reflexión de electrodos, como ya les mencionaba hace un rato el expositor previo, consiste prácticamente en tener los tres materiales componentes del cátodo en forma de polvo. Un material activo, es el que es más importante, pero los otros también son igual de importantes. Un binder, que hace que toda la estructura permanezca junta.
y un aditivo, conductor eléctrico. Todo esto se mezcla y generalmente para hacer esa mezcla se utiliza este compuesto que se llama N-metilpirrolidona, que es un compuesto bien tóxico y cancerígeno. Este es el proceso generalmente que se utiliza. Una vez que ya está bien mezclado, se pasa por un aplicador de recubrimientos y se forma una película sobre un colector de corriente. Y esto prácticamente es lo que se hace normalmente. Entonces, muchas de las empresas que hacen baterías tienen la forma de recuperar este solvente, pero muchas otras no. Simplemente lo ocupan y como es caro y difícil recuperarlo, simplemente lo vuelven a tirar a la atmósfera, creando un montón de problemas ambientales y de salud. Lo que ocurre es que podríamos cambiar esto si nosotros, en lugar de utilizar este solvente, utilizamos un solvente, por ejemplo, agua. Eso lo que va a hacer es que tengamos que cambiar este binder, tengamos que cambiar el proceso para hacer esto. Eso es algo que generalmente ya se hace o se prueba en diferentes lugares, cambiar este solvente por un solvente, contaminante por un solvente mucho más amigable, ¿no? Eso es lo que se hace, pero lo que resulta es que este nuevo polímero es muy difícil de disolver en el agua. Entonces, se tienen que adicionar otros componentes. Lo que nosotros hacemos, simplemente no lo voy a aburrir, adicionamos un surfactante especial que lo que me permitía es hacer esta mezcla muy fácilmente, y con esto ¿qué logramos? Bueno, logramos primero bajar el nivel de toxicidad. Esto simplemente tiene que ver con los materiales y con lo que se usa, y disminuir un 8% el costo de producción, simplemente cambiando el uso de pirrolidona por un solvente acuoso. Y aparte de eso, pues lo que evitamos es este peligro inminente de tener la pirrolidona usada, y que pueda, incluso a la gente que trabaja, a la gente que trabaja en el laboratorio o a la que les produce, estar expuesto a este solvente que es muy peligroso. Aparte de eso, lo que tratamos es ir un paso más allá. Este aglomerante tiene una función muy específica. Aparte de que da el comportamiento de un sólido al electrodo, lo que tiene es que también por ahí se conduce los electrones y los iones. Entonces, teniendo un recubrimiento homogéneo a las partículas de material activo, pues se proveen cambios muy grandes en el comportamiento de la batería. Entonces, generalmente tenemos este material activo, estas bolitas, y con un solvente y con diferentes aditivos. Y este polímero es semicristalino, cristaliza cuando se evapora el solvente, y se forman estos dominios semicristalinos alrededor de la partícula y pegados al colector de corriente. Entonces, lo que tratamos de hacer es algún aglomerante diferente. El aglomerante que se sintetizara o se polimerizara directamente durante la fabricación de la batería. Esto lo que crea es una partícula bien cubierta, y si este polímero tiene ciertas propiedades específicas, también va a proveer mejoras en las propiedades electroquímicas, como la capacidad de energía o el voltaje de la celda, algunas, por decir algunas, ¿no? Entonces, lo que obtuvimos fue esto. Tenemos el proceso normal, y lo que hacemos ahora, en lugar de adicionar el polímero, adicionamos un precursor polimérico. Este precursor polimérico va a tener, en este caso lo publicamos, es un artículo en ACS Applied Materials, y también una patente mexicana. Está basado en grupos borato. Estos grupos borato se van a ir uniendo uno con otro con una cadena de polietilenglicol. Se va a mezclar muy bien esto, y una vez que ya esté mezclado con todos los materiales, se calienta y tenemos un recubrimiento efectivo que utiliza un solvente de baja temperatura de ebullición. Eso parece no ser mucho, es igual un solvente, es un solvente orgánico, pero si es un alcohol, pues ya no va a representar muchos riesgos a la salud. También, si es un solvente de baja temperatura de ebullición, lo que va a resultar es en una menor energía para evaporar el solvente, y por lo tanto en un menor costo en la fabricación de los electrodos. Este proceso, evaluado con nuestro sistema, tiene un nivel de toxicidad 2, tiene un menor costo de producción, alrededor del 12%, y un desempeño electroquímico mejor, alrededor del 10%. Y con esto, pues lo que logramos es un electrodo que tenga muchas mejores características. Y vean que es muy simple, sí, quizá desarrollar nuevos materiales, pero lo que se cambió
fue el proceso de fabricación de las baterías, que también los procesos de fabricación de baterías son muy cambiantes. Lo que debemos estar preparados, allá en Bolivia, aquí en México, es para lo que cambie en el mundo. En el mundo van a necesitar más baterías. Bueno, pues necesitamos nosotros cambiar el método para que sea mucho más económico, mucho más barato y mucho ambientalmente amigable con nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces al final lo que también les quiero compartir es ¿qué tanto importa el espesor del recubrimiento? Parece ser que es algo muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Generalmente, entonces, ven, este sería un electrodo de batería, naranjita sería el colector de corriente, esta cosa sería el material activo y este sería el electrolito, ¿no? Lo que queremos es que el litio se transporte muy bien y que los electrones también se transporten muy bien. Y esto funciona muy bien cuando tenemos espesores de granitos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues, por ejemplo, si nosotros tenemos 1 kilogramo de material activo, de ese material catódico que tenemos, este material activo, si pesa 1 kilogramo, va a dar cierta cantidad de energía, ¿no? La que sea necesaria, va a dar cierta cantidad de energía. Pero también incluye aditivos. Entonces, estos aditivos van a hacer que esta batería pese 1.25 kilogramos. Pero si también, obviamente, no hemos contado todavía el colector de corriente. El colector de corriente generalmente es de cobre, de aluminio para el caso de los cátodos y de cobre para el caso de los ánodos, y esto va a dar un peso. Entonces vean cómo, poniendo todos los demás aditivos, ya llegamos a un peso de casi 2 kilogramos, ¿no? Después, si ponemos ya el separador, el material activo catódico, el material activo anódico, el colector de corriente de aluminio, el colector de aluminio de cobre, pasamos de un peso de 1 kilogramo a casi 6 kilogramos. Entonces, mucho del peso que tiene una batería viene por los materiales activos. Y mucho de eso también viene por estos colectores de corriente metálicos que son muy pesados. Entonces, a veces lo que necesitamos hacer es incrementar el espesor, o sea, tener más miligramos por centímetro cuadrado de material activo, y con eso podríamos tener algunos cambios. Entonces, vean aquí la diferencia. Tenemos un material catódico de una capacidad estándar de 150 mAh por gramo, y para tener una batería de 100 watts hora necesitaríamos 1.600 electrodos y más o menos 3.7 kilogramos. Pero si tuviéramos un material catódico, el mismo, pero que ahora tiene 10 miligramos por centímetro cuadrado, el peso de la batería ahora sería simplemente 1.76, y necesitaríamos mucho menor número de electrodos. Cambiando simplemente el material activo y también recubrimientos espesores mucho más grandes, tendríamos una batería de 0.83 kilogramos y en menor número de electrodos. ¿Todo eso qué significa? Bueno, significa que hay mayor energía por unidad de peso y por unidad de volumen, obviamente. Entonces, lo que significaría que tendríamos, si quisiéramos tener un carro, tendríamos que poner un menor número de baterías para tener la misma cantidad de energía. Eso es muy importante, pero lo que resulta es que si aumentamos el espesor de las baterías, la batería ya no funciona bien. Porque, por ejemplo, pues ya tenemos un espesor muy grueso, entonces el transporte de litio y de electrones en todo el material va a ser un proceso mucho más complicado. Pero aquí también entra cómo le hago para crear esas estructuras para favorecer el transporte de estas especies de un lado a otro sin que tenga ningún problema. Entonces, este es todo un tema que se tiene que desarrollar, cómo se cambian las propiedades del electrodo para que te dé las propiedades de energía y de potencia que tú requieres, pero que también mantengas esas propiedades electroquímicas y de transporte buenas para tener tu batería funcionando muy bien. Entonces es un tema muy complicado, pero que al final de cuentas se puede hacer, se pueden mejorar los materiales, pero también se pueden mejorar los procesos para la fabricación de las baterías. Y en que mejores procesos de fabricación de baterías, pues tenemos mejores resultados y mejores baterías, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es desarrollar ya vi que ustedes allá en Bolivia tienen también desarrollos muy grandes para la fabricación de baterías, pero lo que queremos hacer primero es nosotros desarrollarlo desde la academia. La academia debe ser el motor, porque entonces la academia es la que está generando no solamente el conocimiento, sino que también está generando
recursos humanos, ingenieros bien preparados, técnicos, científicos, todos ellos bien preparados para que en el futuro se puedan hacer cargo de la industria de las baterías, porque de nada sirve que tengamos el proceso y demás, si después las empresas van a llegar, se van a implementar en tu país, y todos van a decir, pues sí, necesito ingenieros bien preparados. Bueno, pues entonces no hay ingenieros bien preparados, traigámoslos de China otra vez, o traigámoslos de Estados Unidos. Entonces se necesita crear todo el proceso, tanto el conocimiento y los recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de pasar de estas baterías de un centímetro de diámetro, que todo el mundo utiliza en los laboratorios de investigación en el mundo, a hacer baterías de este tipo de pouch. Y lo que hacemos, pues, es obviamente muchas cosas de prueba y error, pero también tratamos de hacer muchas pruebas sistemáticas para lograr recubrimientos homogéneos, procesos de ensamblados, hacemos pruebas a escala micro y tratamos de llegar hasta el desarrollo para el banco de baterías. Este es un ejemplo simplemente de la capacidad de una de las baterías, las más recientes antes del COVID-19, que son de alrededor de 3 amperes hora. Y en comparación con estas baterías chiquititas tipo botón, que tienen unos cuantos miliamperes hora, esta es más o menos la capacidad de las baterías, de las celdas que se utilizan en las baterías para automóviles. Entonces, pues estamos en un paso de tener todo este proceso de síntesis de materiales, aplicación de los recubrimientos, recreación, fabricación de los electrodos, ensamble, soldado, sellado de las celdas y finalmente llegar a los banquitos de baterías. Es un ejercicio desde la academia, porque desde la academia no se puede hacer mucho más, se necesita mucha más inversión, pero sí lo que se requiere es que la academia lidere esto para que se pueda llevar a cabo un proceso mucho mejor y que la gente esté preparada para hacer eso. Entonces, mis puntos finales que les quería compartir simplemente es que es posible, pero no solamente es posible, es necesario desarrollar materiales de electrodo. No se puede nada más tratar de hacer los mismos materiales que ya se están haciendo en todo el mundo. Se tienen que desarrollar mejores materiales de electrodo y es posible, solamente se tiene que tener todo el conocimiento y la infraestructura para hacerlo. También existe una gran oportunidad de desarrollar nuevos procesos para la fabricación de baterías. Esto es muy importante que se tome en cuenta porque un proceso como tal existe ya un proceso comercial y muchos procesos comerciales existen, pero si se quiere ser competitivo, se tiene que tener esa capacidad de desarrollar nuevos procesos y de mejorarlos cada vez para implementarlos de una mejor forma. También la fabricación de baterías a la medida, y aquí yo recalco la medida, porque si bien el mercado de autos eléctricos es importante, no es el único. Tenemos que ser capaces de hacer baterías de diferentes aplicaciones. Y a lo mejor una batería para una aplicación de almacenamiento de energía renovable no va a requerir las mismas características de una batería para auto. Entonces necesita tener esa capacidad de hacer baterías a la medida y de diseñarlas y tener el control en todas las variables para que se pueda llevar a cabo. Entonces, es un gran reto, para nosotros nos está costando mucho trabajo, pero creemos que es posible. Y si esos tres puntos se desarrollan a la par en cualquier proceso de fabricación de baterías y desarrollo en cualquier país, se pueden llegar a grandes cosas. Nada más quisiera terminar agradeciendo obviamente al gobierno de Bolivia por la invitación, a las instituciones que nos aportan con dinero, a mi institución y al grupo de electroquímica de la UAM Iztapalapa y a todas las personas que trabajan por nosotros. Nosotros somos los investigadores principales, pero nosotros solos no podemos hacer nada. Si no tenemos estudiantes capacitados y no tenemos estudiantes motivados para que realicen este tipo de investigación, prácticamente no podríamos hacer nada. Entonces, un agradecimiento a todos nuestros estudiantes y a todos ustedes por estar aquí y por escucharme, y estaré atento por si quieren hacer cualquier otra pregunta. Gracias.